Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán. En esta ocasión les presentaremos un proyecto de la materia de mecánica de fluidos, el cual es el tubo de Prandtl. El inventor de tubo de Prandtl quería un dispositivo en el cual pudiera sumar las presiones totales y las presiones estáticas para sacar una diferencia y calcular la velocidad. En ese entonces existían dos dispositivos. Uno era el tubo de Pitot, que se encargaba de calcular la presión total, y el otro era el tubo piezométrico, que se encargaba de calcular la presión estática de un fluido. Entonces a él se le ocurrió la fantástica idea de crear esos dos en un solo dispositivo. ¿Cuáles son las funciones o aplicaciones de este dispositivo? Las aplicaciones son muy reducidas y se encuentran mayormente en el área aeroespacial, que es para calcular la velocidad en la que pueden viajar los aviones. Yo les voy a explicar cómo está compuesto el tubo de Prandtl. El tubo de Prandtl está compuesto por dos tuberías, una de mayor y una de menor diámetro y un manómetro. La tubería de menor diámetro contiene la presión total del fluido y la tubería de mayor diámetro contiene la presión de la cámara. Mediante la diferencia de presiones medida en el manómetro podemos calcular la velocidad del fluido. La velocidad del fluido puede ser dada por la siguiente ecuación, que es que la velocidad en el punto 1, es decir, en la entrada del tubo de Prandtl, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicada por la diferencia de presiones dentro del dispositivo sobre el peso específico del fluido a medir. Bueno, esta ecuación puede ser adaptada para ocuparse con nuestros datos obtenidos en el dispositivo, que es que la presión estática menos la presión total es igual a la diferencia de la altura del fluido manométrico multiplicada por el peso específico del fluido manométrico menos la misma altura multiplicada por el peso específico del fluido a medir. Lo podemos factorizar de la siguiente manera: queda que la altura multiplicada por el peso específico del fluido manométrico menos el peso específico del fluido a medir. Sustituyendo toda esa parte en la ecuación original, nos queda que la velocidad 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura manométrica multiplicada por la diferencia de pesos específicos sobre el peso específico del fluido a medir. A continuación les mostraré los materiales a emplear para la realización del tubo de Prandtl. Necesitamos manguera de nivel de 3 octavos, manguera de 1 octavo, una broca de 1 octavo, plastilina epóxica y tubo de cobre flexible de 3 octavos, 40 centímetros. Yo les voy a hablar acerca de la construcción del tubo de Prandtl. Como pueden observar, el tubo de cobre que se adquirió tenía una medida de 40 centímetros, la cual fue doblada en un ángulo de 90 grados aproximadamente en estas dos secciones. Aproximadamente tiene 12 centímetros de esta sección y de esta sección son 12 centímetros. En la sección que se encuentra aquí, el centro fue perforado por la broca de 1 octavo. ¿Para qué? Para que la manguera azul pudiera introducirse a través del tubo de cobre y este nos pudiera dar la salida que podemos observar aquí. Por otro lado, se hizo la perforación de 4 barrenos, que entre ellos tienen aproximadamente 90 grados. Por último, se le agregó la plastilina epóxica para impedir el flujo de aire a través del tubo de cobre. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo voy a explicarles el túnel de viento y cómo se utiliza el tubo de Prandtl en esta máquina. El tubo de viento lo que hace básicamente es que en la parte derecha tenemos un motor. Este motor lo único que va a causar es que un flujo de aire comience a correr de izquierda a derecha. El tubo de Prandtl se utiliza de una forma muy sencilla. Lo único que hacemos es meter el dispositivo dentro de esa cámara de viento. Bueno, lo que va a pasar es que en esta pequeña manguera azul va a combinarse lo que es la presión dinámica y la presión estática. Esto lo que va a provocar es que tengamos una presión total que va a entrar por esta parte del manómetro. Luego, por medio de estos agujeros, la única presión que va a entrar es la presión estática, que es la presión de la cámara. Entonces vamos a tener una presión mayor aquí y una presión menor aquí. Lo que va a suceder es que vamos a tener una diferencia de presiones, la cual vamos a poder pues calcular con la altura o la diferencia manométrica que haya.
En este túnel de viento tenemos lo que podemos llamar como un rostrato, lo que nos ayuda a poder controlar la velocidad del aire, del flujo que entra en este tubo de viento, en este túnel de viento. Entonces, lo único que hacemos es modificar la velocidad, y a mayor velocidad vamos a tener una mayor presión dinámica. Esta presión dinámica, junto con la suma de la presión estática, nos va a ayudar a que tengamos una diferencia de presiones mucho mayor y se va a notar mayor la diferencia de alturas. Cuando un fluido en movimiento se detiene porque encuentra un objeto estacionario, se crea una presión mayor que la de la corriente de fluido. La magnitud de esta presión incrementada se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. El tubo de Prandtl usa este principio para indicar la velocidad. La presión en la entrada hace que se soporte a una columna de fluido. Entonces, el fluido en o justo dentro de la punta está estacionario o estancado, y esto se conoce como punto de estancamiento.